Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y lo vamos a hacer de la mano de la meteorología. En un video anterior habíamos visto ya cuáles eran las condiciones ISA, ¿sí? Habíamos visto también la relación que tenía la OASI con la OMM, ¿sí? Los invito a que vayan a revisar ese video, incluso desde el principio de esta sección, ¿sí? Y en este caso, este tema de la meteorología. Porque, van a encontrar un sinfín de fraseología, principios básicos que vamos a ir retomando de poco a poco a medida que vayamos avanzando, sí, con este tema. Y con los demás, la verdad es que todo esto que vamos a ver de principios básicos se relaciona lo uno con lo otro, jamás se encuentran separados entre sí, ¿ok? Bien, en el caso de este video, sí, o en este video, nosotros vamos a analizar, digamos, punto por punto, los principales factores, digamos así, que, como habíamos visto, pues, provocan cambios en la meteorología, ¿sí? Y dan, como resultado los factores meteorológicos o atmosféricos. En este caso, familia, no me voy a detener mucho a lo que, va a ser tema de velocidad del sonido y todo esto. Vamos a ver eso mucho más después en medida de, como vayamos avanzando con la materia y como sea necesario, ¿ok? No me voy a meter en temas que sean muy complejos, muy complicados. Vamos a ver, como el nombre de la sección mismo lo dice, principios básicos de, en general, la aviación, ¿ok? Bien, en este caso nosotros vamos a ver el tema de la temperatura. Habíamos ya dejado claro que todos los fenómenos atmosféricos derivados, ¿sí? O que ocurren en la atmósfera, ya sean derivados por parte del viento, de las masas de aire, o aquellos que son provocados, por el efecto de la humedad, siempre vienen acompañados o son la consecuencia de un intercambio de temperatura. Esto igualmente ya vimos el porqué. Pero a breves rasgos, una partícula, de materia de cualquiera que compone la materia, siempre se encuentra en movimiento continuo, ¿sí? Tanto sus átomos y como tal, también sus componentes, ¿no? Electrón, protón y neutrón. Entonces, no me voy a meter mucho en esto, siempre se los he dicho y se los diré. ¿Quieren un conocimiento un poco más avanzado, más actualizado? Visiten, por favor, canales dedicados a la ciencia, ¿ok? Pero a breves rasgos, pues es esto. Entonces, la materia siempre se encuentra en un estado de movimiento perpetuo, ¿ok? Y este movimiento precisamente produce, ¿sí?, energía, o se produce a través de la energía, y la energía se produce a través del movimiento. Y esta relación siempre se va a mantener. Por lo tanto, a mayor energía, siempre va a haber una mayor temperatura, ¿ok? Voy a ponerlo de esta forma. A mayor energía, una mayor temperatura. Y al haber una mayor energía, las partículas van a estar en continuo movimiento, ¿ok? Ahora, en cambio, si existe un descenso en la temperatura, va a haber un menor movimiento y por lo tanto una menor energía y como consecuencia una menor temperatura, ¿ok? Eso es lo que me gustaría dejar claro, sí, y retomar, de lo primero que vimos en, esta sección, ¿no? Más que nada en este tema. Bien, vamos a ver el tema de la temperatura. Bien, en este caso, familia, la temperatura es bastante crucial e importante en el desarrollo de todos los fenómenos atmosféricos. Perdón que lo recalque mucho, pero es que es así y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo tengamos en mente y siempre pues seamos capaces de percibir esto, ¿no? Que es una realidad. En este caso vamos a ver, digamos así, los tres principales sistemas de medida de la temperatura, que son los grados centígrados, voy a ponerlo así, grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin, ¿ok?
En este caso, familia, nosotros vamos a trabajar siempre con alguna de estas tres o como mínimo dos, ¿ok? Ahora me van a entender el por qué digo esto. Hay veces en las cuales de un país, por ejemplo, a otro, se trabaja de grados centígrados a Fahrenheit o Fahrenheit a Kelvin o con los tres, y siempre es nosotros importante que sepamos cómo, bueno, hacer estas conversiones, ¿no? Porque es bastante importante incluso en el tema de cálculos de meteorología, incluso peso, performance, muchas cosas que vamos a ver más adelante, ¿ok? Bien. En este caso, familia, para yo encontrar mis grados Fahrenheit, debo de sumarle 32, ¿ok? Por ejemplo, tengo 1 grado centígrado más 32, tengo mis grados Fahrenheit, ¿ok? Igual aplica en el sentido contrario. En este caso, tengo que restarle 32 y de centígrados a Fahrenheit sumar 32, ¿ok? En el caso de encontrar mis grados Kelvin, yo necesito sumarle 283, ¿sí? 281, bueno, más aproximadamente, más o menos, ¿ok? En este caso, 281 voy a poner, ¿ok? Vamos a sumar. Y de igualmente en forma inversa, pues si yo quiero revertir, bueno, este proceso, digamos así, o encontrar mis grados centígrados a través de mis grados Fahrenheit, igualmente les voy a restar 281, ¿sí? Es de esta forma como nosotros vamos a ser capaces de obtener nuestra temperatura, ¿sí? La temperatura, el dato de temperatura, digamos así, en todo momento, sin importar los grados con los que yo esté trabajando, la escala de medida con la que yo esté trabajando, ¿ok? Bien. La temperatura, al ser muy importante y un factor determinante para el desarrollo de los cambios atmosféricos, es importante que nosotros sepamos cómo esta trabaja con la atmósfera en general. Habíamos ya comentado, familia, que bueno, existe una relación entre lo que sería el aumento de la temperatura y la expansión y contracción de la atmósfera. En este caso, voy a hacer una pequeña representación, bueno, de lo que es la atmósfera con diferentes colores para que puedan ver de una forma más, ¿cómo decirlo?, gráfica, ¿sí? Visual, lo que sería la pérdida de temperatura a medida que ascendemos en la atmósfera. Bien, aquí ustedes pueden ver de una forma más visual cómo es la pérdida de temperatura a medida que ascendemos, ¿sí?, en la atmósfera. Sin embargo, hay algo que yo quiero que ustedes noten aquí. La pérdida de temperatura se da hasta cierto nivel. Después la temperatura es un poco más regular, digamos así, es un poco más uniforme hasta cierta altitud, más o menos hasta llegar a la ionosfera. Bueno, no vamos a entrar mucho en eso. Lo que sí vamos a hacer es tomar un pedazo de esta muestra de aquí, visual, y voy a tomar un pedazo de esta muestra un poco más inferior de la atmósfera. Bien, ahora si observamos bien cada una de estas cuadrículas, nosotros podemos notar algunas diferencias, de entre las cuales podemos destacar directamente que aquí en estos recuadros vemos que la masa de aire, claro que se encuentra caliente, sí tiene una mayor separación entre las partículas entre sí, ya que se encuentra precisamente caliente y representa la expansión de la atmósfera a medida que gana temperatura, ¿sí? Caso contrario con las cuadrículas de acá arriba. Sin embargo, si nosotros podemos notar, existe un recuadro que tiene una mayor cantidad de partículas que otro, igualmente en la parte, bueno, en las representaciones en la parte superior. ¿Esto a qué se debe, familia? Primero que nada, la temperatura no es fija, ¿sí? La temperatura va cambiando a medida que progresa el día o que va avanzando el día. Como les dije, tenemos lo que se llaman las inversiones de temperatura, la ley de circulación atmosférica general y en sí el calentamiento irregular de las masas de aire debido a la inclinación del planeta.
Es por ese motivo que incluso dentro del mismo lugar en el cual nos encontremos o tomemos la muestra un día, va a ser la temperatura muy distinta al día siguiente o incluso al pasar de las horas en el mismo día. Esto debido al calentamiento irregular de las masas de aire. ¿Y a qué vamos con esto? Hay algo, familia, que me gustaría ya que lo veamos, ¿sí? Y ahora, bueno, lo vamos a ver, pero es algo bastante importante, incluso crucial, no solamente para el desarrollo de los fenómenos y factores meteorológicos enfocados en las masas de aire, sino también en aquellos que se dan como consecuencia de la humedad. Y ahora lo vamos a ver. Bien, nosotros recordaremos cuando nos enseñaban en la escuela, nosotros tenemos los ciclos del agua, que igualmente se producen por un intercambio de temperatura. Tenemos 3 estados básicos de la materia o incluso 4, que es la sublimación, estado sólido, líquido y gaseoso. Para cada uno existe un intercambio de temperatura, ya sea mayor o menor, ¿sí? Existe también la condensación, la solidificación y la evaporación. Todo esto, ¿ok? Esto igualmente lo vamos a ver en un futuro, solamente dejo, bueno, hago como un pequeño contexto para que veamos mejor en qué influencia este cambio de temperatura y su densidad también en, bueno, todos los fenómenos que se van a desarrollar. Nosotros notaremos que en estos recuadros podemos observar que existen espacios vacíos. Sin embargo, el espacio vacío de este recuadro no va a ser, perdón que les dé la espalda, no va a ser el mismo que este. ¿Por qué? Porque en este caso, aunque se encuentren más partículas que, bueno, que componen el aire en este recuadro, estas partículas están calientes, por lo tanto, tienen un poco más de espacio que este recuadro de acá. A ver, aquí he hecho la representación, ¿sí?, de dos posibles escenarios en los que podríamos encontrar una masa de aire fría, más fría, o una masa de aire fría, más caliente. ¿Qué quiere decir? Que exista una diferencia leve de temperatura entre las dos. Es por eso que hago esta comparación, ¿ok? Es muy importante dejarlo en claro. Familia, esto es algo clave, un punto clave del cual vamos a ver, vamos a englobar todo, y es uno de los principios que de aquí en adelante vamos a tener en cuenta siempre, ¿sí? Y me gustaría que en esto tomen atención, desde el principio del video hasta el final, pero más que nada en esta parte lo que vamos a explicar, ¿sí? Este fenómeno que vamos a explicar es conocido como el punto Rocío. Bien, en este caso, a medida que nosotros ascendemos, vamos a darnos cuenta que existe una pérdida gradual de temperatura. Sin embargo, a lo largo del día, debido al calentamiento irregular de las masas del aire, las masas más inferiores o superiores pueden llegar a experimentar aumentos o disminución de temperatura en sus masas, ¿sí? O en cada capa o en sus capas, ¿ok? Bien, ¿esto en qué influencia? Al haber un calentamiento en la masa de aire, esta se va a expandir. A pesar de que sea una masa de aire o un pedazo de una masa de aire que se encuentre a una gran altitud, ¿sí? E igualmente va a haber un enfriamiento de la masa del aire en capas inferiores, por lo tanto va a haber una disminución de la densidad, y esto puede pasar debido a que nosotros desde las horas de la mañana hasta las horas de la tarde, sí, más o menos tarde-noche, nosotros vamos a experimentar en la atmósfera un calentamiento, ¿ok? Este calentamiento va a provocar el levantamiento de las masas de aire debido a que se calientan. Bien, pero a medida que van perdiendo temperatura, estas masas se contraen. ¿Por qué? Precisamente por la pérdida de temperatura. Ahora, cuando hay una ganancia de temperatura, las partículas están más dispersas entre sí.
Eso lo que va a provocar es que existan espacios vacíos como estos, ¿sí?, en las capas que componen la atmósfera, desde las más bajas hasta las más altas. Y son estos espacios vacíos precisamente los que van a actuar como esponjas, ¿ok? Vamos a regresar a lo que estábamos viendo, sí, de las masas de agua, sí, el calentamiento de las masas de agua, ¿ok? Decíamos, familia, que existen tres estados básicos: sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Podemos tener muchos estados más, pero de estos tres me voy a centrar en lo que es el estado gaseoso. El agua la vamos a encontrar en la naturaleza, en ríos, riachuelos, incluso glaciares o mares u océanos, ¿ok? Y todas estas masas de agua van a experimentar, al igual que las masas de aire, un calentamiento. ¿Debido a qué? A la radiación terrestre e incluso mucho más de la radiación solar, ya que las masas de agua son capaces de absorber precisamente ese calor, y al absorber ese calor aumentan su temperatura. ¿Y qué pasa cuando el agua aumenta su temperatura hasta el punto de ebullición? Pues evapora. Entonces es de esta forma como se genera algo que es conocido como vapor de agua, ¿sí? Y este vapor de agua, al ser precisamente un gas, un vapor, se va a levantar hacia la atmósfera. Pero si decíamos nosotros que tenemos los gases permanentes, nitrógeno, oxígeno, argón y los otros gases, ¿en dónde entra el vapor de agua? El vapor de agua precisamente se almacena en la atmósfera en estos espacios vacíos, ¿sí? Y mucho más, va a haber una mayor presencia de vapor de agua en lugares en los cuales se encuentren formaciones de agua, como decíamos, mares, lagos, ríos, riachuelos, glaciares, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, al acumularse este vapor de agua, existe una reducción del espacio que existe entre las partículas y moléculas que conforman el aire. Por lo tanto, decimos que una masa de aire se comienza a saturar. ¿Y qué quiere decir? Que está absorbiendo agua, ¿ok? Entonces, cada vez más esta capa va a absorber más y más y más y más y más vapor de agua, provocando que comience esta a saturarse, ¿sí? ¿Y qué es la saturación? Precisamente cuando el vapor de agua ocupa los espacios vacíos, ¿sí?, en un volumen de aire, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta ahí, si no voy a entrar en más detalles para que ustedes, bueno, tengan un conocimiento general y entiendan de mejor manera. Sin embargo, como siempre, si gustan verlo con mayor detalle, pueden verlo en canales de ciencia. Bien, en este caso nosotros podemos ver que los espacios vacíos que teníamos en nuestra capa de aire, al menos en la parte inferior, se ha llenado bastante, ¿sí? Se ha saturado, de modo que esta se encuentra completamente llena o casi llena, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esta masa de aire se reduce debido a la pérdida de temperatura? Esta va incluso a acortar aún más el espacio que existe entre el vapor de agua, que ahora está presente, y las partículas que conforman el aire, o mejor dicho, los gases. Entonces, lo que va a pasar es que se va a comprimir. Al comprimirse, va a actuar como una esponja, ¿sí? Si yo exprimo la esponja, va a salir, bueno, el agua. Y si yo la coloco sobre una superficie húmeda y esta se encuentra seca, pues va a absorber. Lo mismo pasa en la atmósfera. Cuando la atmósfera se encuentra con espacios libres, debido ya sea al calentamiento, debido a que haya, bueno, una menor densidad, van a haber espacios libres que pueden ser rellenados fácilmente por el vapor de agua. Sin embargo, si es que lo contrario ocurre, es decir, si la temperatura se reduce,
y empieza a haber una pérdida de calor en la atmósfera, estas partículas van a estar más juntas entre sí. Por lo tanto, va a haber un menor espacio, ¿sí? Igualmente, va a haber un menor espacio entre las partículas del aire. Por lo tanto, esto va a provocar que la masa de aire en general no pueda absorber una gran cantidad de vapor de agua como lo hace cuando está caliente. Es decir, que no va a poder almacenar la misma cantidad de vapor de agua estando fría que estando caliente. Y esto, familia, ¿sí? Este efecto de compresión debido a la temperatura es lo que da lugar a algunos fenómenos derivados precisamente de la humedad, como lo son las lluvias, como lo son las nubes, como lo es el granizo y muchos factores más. Teniendo en cuenta que precisamente para que se dé este efecto de compresión necesita haber una pérdida de temperatura, existe una temperatura a la cual la masa de aire se va a encontrar completamente llena, ¿sí? Esta temperatura a la cual ya no existirá ningún espacio, ¿sí?, libre para almacenar vapor de agua y ya va a empezar la pérdida del vapor de agua, se conoce como el punto rocío. Este punto rocío es bastante importante, ya que, como mencioné, da lugar precisamente a los fenómenos derivados de la humedad, ¿sí? Y en el caso, bueno, ya vamos a ver esto más adelante, en el caso de que la masa de aire se satura, existe una reducción inmediata de la visibilidad. ¿Debido a qué? Debido a la presencia del vapor de agua en el ambiente. Aquí nosotros vamos a ver que surgen dos conceptos que vamos igualmente a trabajar y que ustedes van a necesitar y van a estar utilizando en el día a día en sus operaciones. Estos conceptos son humedad relativa y humedad absoluta, ¿ok? En este caso, familia, nosotros vemos que la masa de aire superior se encuentra más libre, digamos así, o con una menor humedad o menor cantidad de vapor de agua que la masa inferior, ¿sí? Esto se denomina como humedad relativa, ¿ok? Cuando una masa de aire se encuentra completamente seca, se dice que la humedad es cero, ¿sí? Pero cuando se encuentra completamente llena por el vapor de agua, se dice que la humedad es del 100%, ¿ok? En este caso, ¿cómo se mide este 100% o el 0%? No es posible medirlo directamente en la atmósfera general, pero sí en el caso de una localidad o de un sector en específico. Por ejemplo, suponiendo que esta es la masa de aire que se encuentra sobre la ciudad de Quito, podríamos decir que se encuentra llena en un 95%, ¿sí? La humedad relativa es del 95%, ¿ok? En este caso, ¿sí? Permítanme aquí un momento. Bien, en este caso lo voy a representar con este cuadrado de aquí, ¿sí? O con esta sección de aquí, esta representación. Aquí yo puedo ver este pedazo de la masa de aire cogido directamente de las capas inferiores, pero que se encuentra saturado, o sea, que tiene una humedad relativa del 90% al 95%, ¿ok? Es decir, que se encuentra saturada. Ahora, podemos ver, familia, que en cambio, a pesar de que esta masa de aire que se encuentra aquí al lado no tiene agua, ¿sí? No tiene nada de vapor de agua, se encuentra más comprimida, más junta las partículas de gases entre sí, aunque se encuentra un poco más llena de aire, no tiene nada de humedad. Voy a agregarle unos cuantos puntitos de humedad, ¿ok? Bien, tenemos bastante poca humedad en esta sección. Entonces aquí podemos decir, por poner un ejemplo, que la humedad es del 20%, ¿ok? 20%. En este caso podemos ver que la humedad va a variar de un caso al otro. Entonces,
En comparación, si comparamos la humedad de este cuadro a este cuadro de acá, vemos que la humedad varía. Precisamente este es el concepto de la humedad relativa. Ahora, en el instante que nosotros, ¿cómo decirlo?, recogemos una porción del aire y revisamos en ese preciso instante la cantidad de vapor de agua, obtenemos un valor que es conocido como la humedad absoluta. ¿Y qué es la humedad absoluta? Precisamente, como les dije, pues la humedad medida en el momento, ¿ok? En este caso, podemos ver que aquí se encuentra bastante saturada la masa de aire. Por lo tanto, en este caso, la humedad absoluta es, por poner un ejemplo, del 95%, ¿ok? Y en este caso de acá, en este momento, en esta hora del día, en este sector, a esta altitud y en esta ubicación, nosotros tenemos una humedad del 25%, ¿ok? Estoy representando esto de igual manera en los dos casos para que entiendan estos conceptos, ¿ok? En este caso, la humedad absoluta es aquella que es medida en el momento y la humedad relativa es aquella que se obtiene comparando dos instancias diferentes, ¿ok? Puede ser a lo largo del día, puede ser en comparación de, no sé, una altitud o una misma ubicación. Entonces, por ejemplo, en el mismo país, Ecuador, en Manta y en Quito, ¿cuál es la humedad? Entonces, la diferencia de humedad entre las dos. Entonces, son conceptos que, como digo, igual pueden revisarlos con mayor profundidad en canales de ciencia, pero es básicamente cómo funcionan estos conceptos. Para finalizar con este tema, en este caso vamos a ver lo que es básicamente el ascenso de las masas de aire, lo que habíamos mencionado en un principio, ¿ok? Bien, en el caso del ascenso de las masas de aire, como podemos ver, cuando existe una expansión, ¿sí?, debido al aumento de temperatura en las capas de la atmósfera actuará como una esponja, es decir, que será capaz de absorber una mayor cantidad de vapor de aire, de vapor de agua. Por lo tanto, en este caso, es capaz de absorber la humedad existente en el ambiente, y esto a lo largo del día. Por eso existirán siempre horas en las cuales el vuelo, incluso visual, será mucho mejor. Por ejemplo, desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 4 o 5 de la tarde, porque son en estos intervalos de tiempo en los cuales la atmósfera se calentará más que nada al mediodía, pero más o menos desde las 8, habiendo ya terminado las inversiones de temperatura, aproximadamente en estos horarios, la atmósfera comenzará a calentarse y a absorber agua. Por lo tanto, las masas de agua, en este caso, por ejemplo, nubes y neblinas, se verán reducidas a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque estas se dan debido a la presencia de la humedad. Y al existir un aumento de la temperatura, esta humedad será absorbida por la atmósfera. Motivo por el cual será mucho mejor llevar un vuelo, al menos visual, entre estos intervalos de tiempo. Por lo que, precisamente, el conocer todo lo que hemos visto en este caso de la temperatura es bastante importante, como les mencioné en un principio, para nuestras operaciones, incluso para nuestro día a día. Bien, familia, en este caso ahora vamos a ver todo lo relacionado con la presión, ¿sí? Yo he conservado la gráfica que podemos observar aquí, ya que no solamente las masas de aire, ¿sí?, o los gases que componen el aire formarán parte de este concepto, sino también la humedad. Precisamente al estar ubicada en los espacios libres de la masa de aire cuando se encuentra fría o caliente, va a generar también un efecto de compresión en los objetos que se encuentren alrededor. Y ahora vamos a ver a qué me refiero. Bien, en este caso, familia, he de decir que la presión se define como el peso de un volumen de aire de un espacio definido en un lugar determinado. ¿Esto qué quiere decir?
por poner un ejemplo, el peso del aire que se encuentra sobre el continente americano de un lugar determinado, pues, por ejemplo, de Brasil, de Ecuador, de, no sé, Venezuela, de algún lugar en específico. Incluso esto se reduce para cada aeródromo. Y ahora vamos a ver en qué. Familia, el tema de la presión es bastante importante porque, como les mencioné, esta se relaciona de forma directa con la temperatura, ya que al haber una mayor cantidad de partículas de aire, significa que habrá un mayor peso del volumen de aire. ¿Y esto cuándo puede pasar? Ya sea que cuando la masa de aire se encuentra saturada, como en este caso, o como en este caso, o simple y sencillamente por un descenso en la temperatura. Por ejemplo, suponiendo que la masa de aire aquí en esta zona se llega a enfriar, a pesar de estar las partículas más separadas entre sí, si se enfrían un poco, van a estar un poco más juntas. Por lo tanto, va a haber un aumento, digamos, del peso de ese espacio definido, ¿sí? De esa masa de aire en ese espacio definido de un lugar determinado. Por lo tanto, podemos decir que también ha aumentado la presión que ejerce ese peso, ese volumen de aire sobre ese lugar. La presión, familia, en este caso, es bastante importante para aquellos instrumentos y operaciones que se realizan precisamente midiendo la presión, como por ejemplo el ajuste altimétrico. Igualmente esto lo vamos a ver en un futuro video enfocado directamente a los instrumentos, sus funciones, sus operaciones y para qué se utilizan cada uno, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, como les digo, la presión es bastante importante. Si existe un descenso en la temperatura, existe por lo tanto una reducción del espacio entre las partículas entre sí. Por lo tanto, en un mismo volumen se van a encontrar mucho más juntas o muchas más partículas. Por lo tanto, ¿sí? Va a haber un mayor peso y por lo tanto ese peso va a ejercer una presión. ¿Contra qué? Contra el suelo y contra los objetos que se encuentren en ese entorno, ¿ok? Porque incluso puede ser una aeronave, pero como las aeronaves tienen una tendencia a ascender en la atmósfera y a descender, estas van a experimentar una compresión y descompresión en el exterior de la aeronave, para aquellas aeronaves que se encuentren presurizadas. Para aquellas que no, la diferencia de compresión debido al efecto de la presión atmosférica no será muy significante, digamos así, ¿ok? Bien, este es el principio del por qué existen aeronaves que se encuentran presurizadas. ¿Por qué? Debido al cambio de presión. Porque al haber una menor presión del aire, también no olvidemos que los gases que componen el aire y entre ellos el oxígeno, el que nosotros necesitamos para respirar, se encontrará menos presente en este entorno. Por lo tanto, no seremos capaces de respirar, además que el ambiente, debido a la presión, precisamente a la disminución de presión, será inhabitable en sí. Entonces, es por eso que existen aviones presurizados. Y todo esto que les menciono ocurre a partir de cierta altitud. Por favor, si recuerdan y vieron este video, me gustaría saber cuál es la altitud y que me la dejen en la cajita de los comentarios a la que comienza a haber este efecto, no solamente de la disminución de la presión, sino también de lo que sería, bueno, en este caso, la atmósfera, ¿ok? Bien, del gas que compone la atmósfera en sí, el oxígeno en general, ¿ok? Bien. Entonces, habiendo analizado esto, familia, nosotros podemos pasar a ver otros conceptos, ¿sí?, relacionados directamente con la presión. La presión, familia, es medida en 3 escalas principales, al igual que con la temperatura. Y bueno, una de ellas ahora ya no está utilizada. Ahora vamos a ver cuáles son. Primero, tenemos los hectopascales. Segundo, tenemos las pulgadas de mercurio. Y por último, tenemos los milímetros de mercurio. ¿Ok? En este caso, familia,
la presión estándar, como ya vimos en las tablas de condiciones ISA, por favor los invito a que lo revisen. Nosotros en hectopascales nuestra presión va a ser básica, una presión básica, una presión ISA, ¿sí? O estándar de 1013 hectopascales. En pulgadas de mercurio sería lo mismo, 29,92. Y en milímetros de mercurio son 760 el valor pues con el que vamos a trabajar en condiciones ISA. Bien, ¿qué tiene de especial esto? Para nosotros poder hallar una medida de presión se utilizan varios métodos, entre los cuales se encuentran los bariómetros, ¿ok? Y en este caso existen algunos que miden la compresión, bueno, mejor dicho, miden la expansión y contracción de una varilla precisamente de mercurio en estos casos, con los cuales van a poder ser capaces de, al contraerse y expandirse, mover el mecanismo que se encuentra dentro del reloj y poder dar una indicación según la cual nosotros vamos a tener la medición atmosférica de presión correspondiente, ¿ok? Igualmente todo esto lo pueden encontrar con mucho más detalle en canales de ciencia. Lo que yo hago nada más es informar, como siempre les he dicho, todo este contenido, a pesar de ser aplicable en la vida real, pues siempre voy a recomendar la instrucción de un instructor de vuelo certificado y de una escuela de vuelo certificada, ¿ok? Aquí nada más estamos viendo principios básicos aeronáuticos, ¿ok? Bien, entonces precisamente en estas tres mediciones, más que nada en hectopascales y en pulgadas de mercurio, es en lo que vamos a trabajar. Esto es muy poco utilizado, la verdad, ahora. Sin embargo, puede haber ocasiones en las cuales, según el instrumento, según la aeronave que ocupemos, incluso del lugar en el que operemos, vamos a llegarnos a encontrar con esta medición en milímetros de mercurio. Bueno, familia, en este caso podemos apreciar una gráfica, bueno, que he recreado, en la cual vamos a ver y vamos a ser capaces de explicar algunos fenómenos derivados de la presión, sí, o relacionados con la presión en la atmósfera. Vamos a analizar este primer caso de aquí, ¿sí? Nosotros vemos aquí en esta sección que existe una, ¿cómo decir?, estandarización de lo que podemos encontrar en una atmósfera ISA, ¿ok? Tenemos nivel medio del mar en esta representación de aquí, ¿sí? Y el terreno. Entonces, a nivel medio del mar, en una situación de estas, en una situación estándar, vamos a ser capaces de encontrar las partículas organizadas como vimos anteriormente, ¿sí? En el canal directamente, bueno, una representación estándar, una representación uniforme, ¿sí? Una distribución uniforme, no solamente de las masas, ¿sí? de aire, sino no solamente de la temperatura, sino debido a la presión. Somos capaces de apreciar que aquí hay una mayor cantidad de concentración de aire, mientras que a medida que ascendemos, pues ya no encontramos lo mismo. Perdón. Bien, ya no somos capaces de encontrar la misma concentración, y esto se debe precisamente a la pérdida de presión a medida que ascendemos. Ahora, ¿qué pasa en este caso de acá? En este caso de acá vamos a encontrar una representación más realista. Sí, aquí lo voy a dejar ISA, realidad, ¿sí? Nosotros tenemos una superficie terrestre que no es uniforme, ¿sí? Que es bastante accidentada. Podemos encontrar directamente deformaciones en el terreno, elevaciones como lomas, ¿sí? O llanuras, y directamente ya elevaciones montañosas como lo es en este caso de aquí, ¿ok? Bien. ¿Para qué me sirve este gráfico? Este gráfico me sirve precisamente para explicar qué es lo que pasa en la realidad con la presión. Si nosotros dijimos anteriormente que al haber una
un aumento de la altitud o a nosotros al ascender, ¿sí?, en la atmósfera existe una reducción de oxígeno porque algunas personas que viven en sectores o regiones andinas, digamos así, en la cordillera de los Andes o en elevaciones montañosas, ¿por qué no se ven afectadas por esto? ¿Y por qué existen asentamientos humanos, ciudades como el Cusco, como Quito, como Bogotá, como Bolivia, que se encuentran precisamente en las alturas de las montañas? Precisamente esto se debe, familia, a que la propia superficie del planeta provoca un achatamiento, ¿sí?, o una compresión de la atmósfera. Recordemos que esta tiene una extensión de varios miles de kilómetros hasta llegar al espacio, o lo que, bueno, es considerado el espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, estas elevaciones son, digamos, insignificantes en relación al grosor de la atmósfera, motivo por el cual en las capas más bajas, entre comillas, volví y repito, de la atmósfera va a existir una contracción, ¿sí?, debido a la deformación de la superficie terrestre sobre la atmósfera. Por lo tanto, va a actuar como una presión, ¿sí?, opuesta a la presión de la atmósfera, ¿sí?, una fuerza opuesta. Es como si yo en este marcador ejerzo una presión hacia arriba. Sí, esto lo podemos ver representado incluso con un experimento que pueden hacer con una almohada. Si es que yo tengo mi almohada, ¿sí?, perfecta, yo le aplico una presión, vamos a ver que esta se deforma y adopta la forma de la figura, ¿sí?, o de lo que se ejerció presión sobre la almohada. Más o menos es lo mismo que va a ocurrir en este caso con la atmósfera, salvo pues que en este caso no es capaz de regresar a su forma, digamos, original, ¿no?, por decirlo de alguna forma, sino que en este caso va a permanecer completamente presionada por la superficie terrestre, al menos en este caso, ¿ok? Bien, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a ver precisamente en este cuadro de aquí que la presión va a mantenerse, digamos, ¿cómo decirlo?, pues uniforme hasta cierto punto, más o menos por aquí, a elevaciones montañosas bajas. Sin embargo, recordemos que también el efecto de compresión provoca que las partículas estén más juntas entre sí. Por lo tanto, a pesar de que nos encontremos en una elevación montañosa a una mayor altitud, las partículas, ¿sí?, o los gases van a estar más juntos entre sí, lo que quiere decir que también va a haber una mayor concentración de oxígeno. Sin embargo, también al mismo tiempo va a haber una pérdida de temperatura debido a la altitud. Entonces, es esto lo que va a provocar también un efecto, ¿cómo decirlo?, como incluso de mayor acortamiento o menor grosor en precisamente esta atmósfera ya comprimida desde antes, lo que va a provocar una limitación. En este caso se encuentra más o menos aquí, que voy a representar mis 9.000 pies más o menos, 8.000, 9.000 pies, sí, esa transición entre lo que sería una parte, una porción, digamos en este caso de aquí, de la atmósfera que puede ser respirable o habitable, ¿sí?, no solo de temperatura sino de presión y también de concentración de oxígeno en elevaciones montañosas. Pero si nosotros desde aquí continuamos ascendiendo, a pesar de que ya exista una compresión de la superficie hacia la atmósfera, vamos a encontrar una menor cantidad de oxígeno. Recordemos que las partículas pesadas tienden a ir hacia abajo por la atracción del planeta, y aunque el planeta no sea completamente redondo, sí va a haber una tendencia de todas estas partículas dirigirse a la zona más cercana al centro del planeta, motivo por el cual precisamente no va a haber una gran concentración de oxígeno.
Ahora, ¿esto en qué afecta? Claro, somos capaces de nosotros realizar nuestras funciones vitales, pero en el caso de las aeronaves necesitan también tener una presión necesaria, ¿sí? Una concentración del aire necesaria, una presencia del aire necesaria mínima para cumplir con sus operaciones. Y estas son, primero, la medición de los instrumentos, ¿sí? Segundo, la performance de la aeronave. ¿Qué quiere decir? No solamente tener la capacidad, pues, de la tripulación, ser capaz de respirar ese ambiente, de vivir en ese ambiente, sino también de poder generar el empuje necesario para poder salir a volar, ¿sí? Es básicamente el problema que tienen los aeródromos de altitud. Y si a esto le sumamos tercer factor, pero no menos importante, la aerodinámica, pues precisamente esta depende bastante de la concentración de los gases en el entorno en el cual se encuentra realizando su aterrizaje o su despegue la aeronave. Entonces esto va a afectar bastante a las operaciones en aeródromos de altitud. Por eso es bastante complicado de operar una aeronave, ya sea pequeña o grande, y mucho más una aeronave del tipo 747 o 777 en aeródromos como lo era el antiguo aeropuerto de Quito, o en aeródromos incluso un poco más altos como lo son en el caso de Bolivia. Entonces, esto, familia, es todo lo que se relaciona la presión y la temperatura directamente con las operaciones aéreas. Es por esto que les digo que es bastante importante conocer y saber estos conceptos, analizarlos, interiorizarlos para saber cómo nos van a afectar en nuestro día a día. Recordemos, la presión es el peso de un volumen de aire en un espacio definido de un lugar determinado. Bien, y quiero que esto quede completamente entendido, porque familia, precisamente esto es lo que nos va a permitir a nosotros entender muchas cosas, no solamente directamente con lo que serían principios básicos, sino también algunas de las catástrofes que se han podido llegar a dar, pues en general en aeródromos de altitud, las dificultades que involucra operar precisamente en estos aeródromos. Y bueno, de todo corazón espero que esto haya quedado entendido. Espero que este video les haya gustado, familia, espero que les haya parecido entretenido, más que nada que les haya gustado todo el contenido, que les sea de su agrado y bueno, que les sirva más que nada. Les agradezco a todas aquellas personas que se han quedado hasta el final de este video. Si les ha gustado, por favor, denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Y sin más, familia, me despido. Esto es Alexin y nos vemos en el próximo video.